Bendiciones en Cristo Jesús. Amados, hoy quiero volver a tocar el tema del bautismo porque es un tema que es de mucha importancia porque se trata de condenación o de salvación. Amén, como dice Marcos 16:16. Amén. Id y predica este evangelio a toda criatura que creyere, ojo, y oído lo que dice el Espíritu. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Amén. O sea, no como las falsas doctrinas que han enseñado que el bautismo no salva. Amén. Negando el bautismo de Jesús. Porque aquí bíblicamente sí dice que sí salva. Amén. Amados, quiero tocar este tema y poner un ejemplo. Entendamos esta parte. En los tiempos del pueblo de Israel, antes que naciera Jesús y el profeta Juan el Bautista, los cuales los dos nacieron casi al mismo tiempo. Amén. Recordemos que antes de Jesús, bajo la ley, nunca se tocó el tema del bautismo. Amén. ¿Por qué? Porque los pecados se limpiaban y se pasaban por alto, era por sangre de animales. Amén. Una lógica. Nace Jesús y al mismo momento Dios pone en el vientre de la madre de Juan el Bautista, amén, por el poder del Espíritu Santo, para que le preparara el camino a Jesucristo, como dice la palabra, que fue enviado a prepararle el camino a Jesús. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista, amén. Un bautismo, el cual era en agua, preparándole el camino, diciéndole al pueblo que venía un Mesías, un Salvador, el cual es Jesús. Por eso que cuando Jesús se le presenta a Juan el Bautista, le dice a su discípulo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo menciona como un cordero? Porque en los tiempos antiguos las costumbres, amén, eran por sacrificios de animales. Amén. Por eso que lo nombró como un cordero. Amados, cuando llega Jesús, ya el ministerio del bautismo en agua se le termina a Juan el Bautista. Por eso que le dijo: ya no me sigáis a mí, seguidle a él. Amados, Mateo capítulo 3, versículo 11, el mismo Juan el Bautista dice que él bautizaba en agua para arrepentimiento. Amén. Diciéndole al pueblo que venía uno mayor que él, que es el Cristo. Usted se va en el libro de Hechos, capítulo 19, del 1 al 5, dice la palabra que pasando Pablo por esa región, se encontró con varios discípulos. Eran discípulos, dice la palabra, amén. Pero le faltaba, era lo que hasta hoy le falta al pueblo de Dios, la salvación. Amén. A Cristo Jesús. Y Pablo le pregunta a los discípulos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le respondieron: ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo. Pablo vuelve y le pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos vuelven y le responden: en el bautismo de Juan. Ojo, en el bautismo de Juan. Ojo, o sea, en agua. No fueron bautizados por Juan el Bautista, porque ya había sido muerto, decapitado. Pero como hasta hoy, todos los que se bautizan pueden decir: yo te bautizo en el nombre de Jesús, pero es una falsedad. Esos son herejías que me introdujo el diablo en las iglesias, como dijo el apóstol Pedro, 2 Pedro capítulo 2, que en medio del pueblo hubo falsos profetas, como también en medio del pueblo habrán falsos maestros que introducirán herejías. Una de esas es esta. Amén. Amados, todo aquel que bautiza en agua sigue bautizando en el bautismo de Juan, mas no en el de Jesús, porque el bautismo en agua, ¿verdad?, era para arrepentimiento, pero Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2, es en espíritu, es algo por fe, sin rudimento, amén, sin doctrinas de hombres. Amados hermanos, esto es lo que enseña la palabra, no lo enseño yo. Porque si nos vamos al pueblo de los judíos, amén, quitando el nacimiento de Juan el Bautista, el mismo Jesús, sin necesidad que Juan le preparara el camino, hubiese sido bautismo para quitar el pecado, sin necesidad de el preparamiento de Juan el Bautista. Recuerda que la misma Biblia dice, amados, Romanos 10,
9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amados, cuando recibes a Jesús confesándolo como tu único y suficiente Salvador, en ese momento viene sobre ti el poder del Espíritu Santo, la herencia, amén, creyendo en la muerte y resurrección de Jesús de todo corazón, para que en ese momento sea resucitado de entre los muertos, por cuanto quita Jesús el pecado delante de ti, despojándote del hombre viejo. Romanos capítulo 6 del 3 al 9, ahí está la revelación del bautismo por medio de la muerte de Jesús. Un acto que es de fe, no tienes que ver, amén. Eso es don de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice el Señor, porque por gracia soy salvo mediante la fe. Amén. Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, como hasta hoy. No, a mí me bautizó el pastor fulano. No, a mí me bautizó la pastora fulana. No, no, amados hermanos, salgan de esa herejía. Amén. En el nombre de Jesús, yo le declaro bendiciones por la gracia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Salgan de la esclavitud de doctrinas de hombre. Les regalo Colosenses capítulo 2 del 8 al 23. Ahí está la liberación de los rudimentos de doctrinas humanas. Paz y gracia en Cristo Jesús. Bendiciones.